Lina y sea Salazar, Ceballos, Carlos, Daniel. Are you Sure, there? teacher. Yes. Okay. Tell me, how have you divided your part? ¿Cómo han dividido su parte? Nosotros nos organizamos por personas. A mí me toca la chica de rojo y a mis otros compañeros las otras dos chicas. Vale. ¿Desde qué minuto a qué minuto? El minuto 54 al 57:40. Vale, desde 54. Go ahead. Christian Grey. Obviamente. Pobrecito que tiene traumas, que le han pegado. Sí. Madre mía, pobrecito. Ten en cuenta que algo tiene todo esto en común. Todos los chavales tienen traumas súper profundos en la que tienes que venir tú a salvarlo. Que digo, hostia, que nos convaliden la carrera de psicología. Porque si tenemos que estar todo el día curando traumas, por lo menos hacemos currículum, ¿no? Pero te das cuenta cómo al final llevan muchos años instaurando en el imaginario de las mujeres que deseemos ser atadas, ser amordazadas, ser estranguladas, ser... Esto no es nuevo, esto no es nuevo. El problema es que no es lo mismo leer 50 sombras de Grey cuando tienes 30 años y una sexualidad y una autoestima construida que vender esto desde los 9, los 10 o los 11. Y no os equivoquéis, nosotros, mira, de los chavales que ahora tienen, por ejemplo, en España, es verdad que el machismo es un abismo, México, España, pero en España sí que hay como una ventana de hombres entre los 28 y 40 que fueron una nueva generación de hombres igualitarios, de hombres muy implicados en la igualdad, educación, con valores emocionales. O sea, había una ventana ahí en la que a nosotras ya nos empezaba a vender eso, pero ya la mayoría de hombres iban cambiando de mentalidad, que no significa que no haya machismo a expuertas y que muchos chavales sigan ahí. Pero bueno, es verdad que hubo un cambio generacional, pero el peligro es que esta generación de hombres han dicho esto no nos pasa más y les están educando a ellos para normalizar la agresión y a nosotras para disfrutar de ser agredidas. Claro, ¿quién va a denunciar una violación con este panorama? Y nos quieren vender, sobre todo en España, que te violen es solo que 5 tíos te metan en un portal. Y que ahora nos tenemos que conformar con que por lo menos solo te ha violado uno o no te ha matado. No, perdón, no. O sea, queremos, que es que aquí hay un debate muy grande ahora de si no es no o solo sí es sí, en base al consentimiento. Son cosas importantes, o sea, que a nivel legal sea una violación si tú no dices sí quiero, o sea, que te quedes callada ya es una violación, son pasos abismales necesarios. Pero es que a mí me han violado muchas veces diciendo que sí. ¿Por qué? Joder, yo ya sabía el precio, la bronca que había después si yo decía que no, el tiempo que iba a dejar de hablarme. Porque si decía que no me mantenía mi no, entonces me iba a hacer daño. Y era más fácil. Pues aprendí muy rápido lo que me siguen diciendo las chavalas en institutos. Pues mira, yo me quedé quieta y que pase pronto. Claro, es que esto no se consiente. Es que esto se desea. Yo a los chavales les digo, ¿sabéis qué pasa? Que lo que más me da es pena. De verdad, pena. Porque en el momento que solo una vez disfrutéis de lo que significa que una mujer os desee, disfruta a vuestro lado, que se ríe, que os toque, que juegue, que es de verdad veáis que participa, quiere y disfruta. En el momento que solo disfrutéis de eso una vez, no vais a querer volver a utilizar eso en vuestra vida. Y vais a decir, pero qué mierda me ha vendido el porno de tener una mujer semi muerta y creer que disfruto de, joder, cómprate una muñeca hinchable y no jodes la vida a ninguna mujer, ¿no? Y creo que es importante para eso empezar a construir a la mujer en base a su deseo, en base a que el sexo es libertad, disfrutar, el placer, y que si no forma parte de tu placer, que mira que el sexo al final es sencillo, haz lo que te gusta que te hagan. Si te gusta chupar, chupa, si te gusta besar, besa, si te gusta tocar, toca, y si te gusta que te peguen, pues te pegas tú solo que superas. Stop, please. Bear in mind that there is something in common with all this. All the teens have super deep traumas in which you have to come and Cuidado ahí con la palabra things. All the things. Okay, Ahí vamos. sorry. Okay, all the things have super deep traumas in which you have to come and save them. And I'm telling you that they should validate
our psychology degree. Because if we have to spend all day curing traumas, at least we can do a curriculum, no? But you realize how in the Verá end, que no es but. Me dice but y es culo. But. sorry, but you realize how in the end they have spent many years establishing in the imaginary of women that we want to be tied up, to be gagged, to be strong-willed, to be. This is no new. This is no new. The problem is that it is not the same to read 50 Shades of Grey when you are 30 years old and have a sexuality and self-esteem built up as it is to sell this from the age of 9, 10, 11, and make no mistake, we look at the kids who now have. For example, in Spain, it is true that machismo is an abyss, and Mexico, Spain, but in Spain there is still a window of men between 28 and 40 who were a new generation of egalitarian men, of men very involved in equality, education, with emotional values. In other words, there was Values. Cuidado ahí. Values. Values. emotional values. Yes. In other words, there was a window in which we start to sell this to them, but but the majority of men were changing their mentality, which does not mean that there is no machismo at the doors and that many young men are still there. But it is true that there was a generational change, but the danger is that this generation of men have said this doesn't happen to us anymore, and they are Us. educated. No verá que no es us. Es us. To us anymore. Okay, happen to us Yes, us anymore. anymore. Uh-huh. And they are educating them to normalize aggression and us, us, to enjoy Mhm. being assaulted. Of, of course, who is going to denounce rape with this panorama? And they want to sell us, especially in Spain, that being raped is only when five guys spot you in a doorway, and that no we have to be satisfied that at least only one has raped you or has not killed you, or only it if it is yes on the basis of consent are very important things. I mean that at a legal level it is a rape if you don't say yes, I want. It is that you keep quiet. It is already a rape are abysmal necessary steps. But it is that I have been raped many many times saying yes. Why? Fuck. I already know the price. The road that would follow if I said no. At the same he was going to stop talking to me or that if I said no he would give me. No, then he was going to hurt me and I was easier because I learned very quickly what the girls in high school keep telling me. Look, I'll keep quiet and let it happen soon.
Of course, I don't consent to this. I want it. I say to the boys, you know what happened. What I feel most sorry for is that I really feel sorry for them. Because when you only enjoy what it means to be desired by a woman, she enjoys your side, that she loves, that she touches you, that she plays, that she's real, that you see that the participates, wants and enjoys. The moment you only enjoy that owns you are not going to want to use again, to use that in your life, and you are going to say, but what the fuck was say, but what the fuck has porno sold me? That having a semi-dull woman and believing that I enjoy fuck. Buy a blow up doll and do not fuck the life of any woman, no? And I think it is important for that to start to build a woman on the basis of her desire, on the basis that sex is freedom, enjoyment, pleasure, and that if it is not part of your pleasure, and that if it is not part of your pleasure, that sex is simple. Do what you like to be done. If you like to suck, suck. If you like to kiss, kiss. If you like to touch, touch. And if you like to be hit, then you can do it yourself. Okay, perfect, Margaret. I have realized that you are going to talk more than your classmates, and I think that you have doing more work. So I'm going to put you more grade in an activity that you have. I don't know. Let me see which activity you have about grade here. 20, because I mean you have done a good work. You have a good translation. You have done a good interpretation of the different vocabulary that it was difficult. So good work. Muchas gracias, Margaret. Me di cuenta que ha hecho más trabajo que sus compañeros, por eso es que le estoy cambiando las notas en los dos sitios, porque ha trabajado más tiempo que sus compañeros. También ha realizado muy buen trabajo de la traducción y la interpretación de algunas palabras que eran complicadas. Y también me he dado cuenta que cambió las entonaciones dependiendo del mensaje que daba la entrevistada, la profesional, y también usted lo cambió. Así que muy buen trabajo, le pongo un 20 en el trabajo de hoy y le he cambiado la nota que tenía un 13 en la unidad 4, le he puesto un 20 porque he hecho muy buen trabajo. Congratulations, good work. Thank you, teacher. Okay, guys, go ahead. Vale, ahora ¿quién va a participar ahora? Hasta que se terminan las dos interpretaciones entre los dos, teacher, porque a veces la chica de la izquierda le corta. O sea, es como que se metiera en lo que dice la chica de la derecha. Entonces, hasta que se terminen las dos. Hasta que se termine el vídeo. No, hasta que se termine la participación de entre estas dos chicas. Creo que es hasta el minuto 58 y algo. Vale, hasta el minuto 58. Vale. Yo le digo. Vamos a invitar por 7 horas más para poder estar para toda la vida. Exacto. Te agradezco muchísimo que hayas venido. No sé, es tan difícil ahorita que estabas hablando. De verdad que me daban ganas de llorar, de pensar. Las nuevas generaciones, si nosotras lo tuvimos tan complejo y complicado, ahora pienso con toda esta información que nos llega a nosotras ahorita y decimos ¡ah! Y cuando tienes 12 años, no tienes idea, no tienes formado el juicio para decir sí, no. Entonces,
me da muchísima tristeza, pero también me llena de esperanza que haya gente como tú educando a tanta y tanta gente. Se me hace que es un problema que a veces se lo ponemos a los papás solo, ¿no? No, que no estén en el móvil, que no sé qué, que no usen el celular, que... Y al final es colectivo, ¿no? O sea, como todas las crianzas tienen que ser. Entonces, te agradezco que hayas venido. Les dejamos toda la info en seregalandudas.com/suscríbete y también toda la info de tus libros. Y todos me voy a dejar de tarea que vengas. No sé qué vayamos a hacer, pero tenemos que hacer algo masivo al que todas las mujeres y todos los chavales, como tú dices, puedan asistir. Algo tiene que pasar presencial, porque esto no se puede quedar solo en un audio de 1 hora. Para mí De es un revolución. placer, primero porque Hey, admiro muchísimo la lucha de las mujeres mexicanas. yeah. Well, we will invite you back for 7 more hours so We that will we can invite stay. you. We will Invite, invite you no es back, invite, es invite. for 7 more hours so that we can stay. For life, Exactly. I thank you very much for coming. I don't know, it's so difficult right now. When you were talking, it really made me want to cry to think about the new generations. Generation. Estoy diciendo Repita la palabra, por favor. Es con generation. generations. Ajá. We had it so complex and complicated. And now I think with all this information that is coming to us right now, and we do. And when you are 12 years old, you have no idea. You don't have the judgment to say no. So it makes me very sad. It also fills me with hope that there are people like you educating so many people. So it made me very sad, but it also fills me with hope that there are people like you. No, ya me confundí. It seems to me that it is a problem that sometimes we put it to the parents. Just no, that they should not be on the mobile phone. That they should not use the mobile phone, and in the end it is Mobile. No verá que no es móvil, es mobile. mobile phone, and in the end it is collective now. I mean, like upbringing has to be. So I thank you for coming. We leave you all the info. seregalandudas.com/subscribe, and also all the info about your books. I am going to leave you the days of COVID. I don't know what we're going to, but I have to something massive so that all the women Massive, no massive. massive so that all the women and all the things can achieve. We have to do an event for teenagers, something like that. Sometimes has to happen because this can just be an hours out. Thank you, teacher. Okay, you have finished. Thank you so much, guys. Let's continue. Chicos, muchas gracias. Se pueden desconectar. Que tengan un excelente día. Ahora, ¿cómo he dividido aquí? Sánchez, Córdoba.